Muy buenas tardes. Ante la comunicación del Ministerio de Salud frente al límite de la cuarentena del 27 de abril sobre la discusión si se debe hacer un levantamiento parcial, un levantamiento total o continuar la cuarentena, hay que tener en cuenta las recomendaciones que dio la OMS durante esta semana sobre las 6 condiciones que debe tener un país para poder levantar las medidas de distanciamiento social. Vamos a ir discutiendo esos 6 puntos para ver si estamos o no preparados para hacer esto, ¿sí? Básicamente el argumento del ministerio es el aplanamiento de la curva para poder tomar algunas medidas y permitir ir reactivando la economía. Una cosa que nos preocupa mucho acá en Caldas, en general a los caldenses y a los manizaleños en específico, es la reapertura, por ejemplo, de los vuelos nacionales. Esta reapertura del aeropuerto de La Nubia, sabemos que algunos ciudadanos ya han estado comprando tiquetes para el mes de mayo, para los primeros días de mayo, para poder viajar de ciudades que en este momento tienen crecimiento exponencial de casos como Medellín o Bogotá, las cuales podrían entonces estar llegando más o menos entre unas 20 y 50 personas de estas ciudades por vuelos. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que debería tener un país o una región para poder hacer el levantamiento de las medidas sociales? Lo primero es tener la transmisión bajo control. Algunas ciudades tienen pocos casos, algunas ciudades tienen curvas un poco más lentas en su progresión, pero todavía no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando, dado que no todas las ciudades tienen una capacidad lo suficientemente montada para hacer pruebas diagnósticas. Ya está la aprobación por parte del Instituto Nacional de Salud para la acción del laboratorio de la Universidad de Caldas, que debe estar en funcionamiento en estos días. Además, el Instituto Nacional de Salud todavía nos sigue aportando el servicio diagnóstico y nos ha permitido afrontar brotes bastante complejos como lo que estamos teniendo en La Dorada, en el sitio donde se harán unas 1.400 pruebas que estará el equipo de salud pública de la Dirección Territorial haciendo ese proceso en los próximos días. Además, algunos laboratorios privados ya están contando con pruebas rápidas y estamos empezando a desplegarlas en el medio. Hay unos avances muy importantes, pero no podemos hablar que tenemos la transmisión bajo control. Aún no. El otro tema es que cuando se hagan la apertura de algunos elementos económicos, va a haber entonces más interacciones sociales y pueden entonces haber casos nuevos. Debemos entonces tener una plena capacidad de detectar, probar, aislar y tratar a los afectados. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Se ha hecho un esfuerzo enorme a nivel del departamento y a nivel de la ciudad en expandir la capacidad hospitalaria. En este momento ya contamos con más de 300 camas de cuidados intensivos totales. Hay un aumento en esa capacidad frente a lo que teníamos en 2019. Pero hay muchos otros aspectos que todavía tenemos que mejorar, desde la parte diagnóstica, entrenamiento de personal, consecución de elementos de protección personal para que no se nos sigan infectando nuestro personal de salud, el cual es uno de los grupos más afectados durante la epidemia, por lo menos en nuestro departamento. Además, tenemos que reducir el riesgo en los vulnerables. Hay un riesgo muy grande, por ejemplo, con los hogares de ancianos. En este momento en Estados Unidos han habido algunos hogares de ancianos que tienen más o menos unos 100 a 200 ocupantes y han tenido hasta 50 muertos en algunos hogares, con la infección de más o menos la mitad entre el personal que los atiende y además de los ancianos. Esta situación es una bomba de tiempo en una región como Caldas y Manizales específico, donde tenemos una gran cantidad de adultos mayores y una gran cantidad de hogares de ancianos. Necesitamos hacer unas medidas de contención ultra estrictas y muy específicas para estos sitios, y eso va a tomar tiempo poder decir estamos listos. Para poder además reactivar algunas de las actividades económicas como escuelas y trabajos, necesitamos que hayan unos planes de prevención muy específicos. Ya en este momento hay la evidencia clara de que este es un virus que es aerobio, que se transmite simplemente por respirar o hablar, lo cual va a requerir que hagamos unas adecuaciones de espacios, de formas de relacionarnos, de tratar de virtualizar la mayor cantidad de actividades que podamos, y esto también va a tomar tiempo. Y viene el tema central, que es el quinto punto, que es el disminuir el riesgo de importar casos. Como les dije ahorita, si nos llega un viaje de Bogotá, nosotros podemos recibir de entre unos 2 a 4 vuelos al día. Cada uno de estos vuelos puede traer 20 personas. Para nosotros poder recibir vuelos necesitamos garantizar de que las 20 a 100 personas que llegan de otras ciudades van a estar en cuarentena estricta durante 14 días. Esa cuarentena la podemos revisar electrónicamente y además la policía puede tomar acciones en caso de que ellos inculpan la cuarentena. Y cada una de estas personas debe emerger de esa cuarentena con una prueba de coronavirus negativa. Cuando tengamos esa capacidad podemos empezar a recibir vuelos. Antes es irresponsable, porque nuestro personal, que ha sido heroica la tarea que han hecho todas las personas de vigilancia epidemiológica, para tratar de seguir todos los casos. Por ejemplo, les cuento, en La Dorada la mayoría de los casos, o muchos casos, pero es que se ha hecho una muy buena vigilancia epidemiológica tratando de encontrar a todos esos casos relacionados.
Entonces, si tenemos 100 personas para seguir una cuarentena y algunos de estos personas no la cumplen, se nos desbordaría la capacidad de nuestro personal de vigilancia epidemiológica. Finalmente, necesitaríamos una sociedad, ese es el sexto punto, comprometida con todo este tema y con todas las medidas y con todo lo que nos implica esta pandemia, el tiempo que vamos a tener una vida completamente diferente a la que teníamos antes. Vemos con muchísima preocupación la discriminación a nuestro personal de salud en algunos barrios y en algunas regiones de Caldas y de Manizales en específico, donde los consideran como unos focos de contagio. Nuestro personal de salud es muy responsable en el uso de los elementos de protección personal y en las medidas, y hasta donde ha sido posible, porque han habido algunos elementos de contagio debido a la falta a veces de elementos de protección personal y al hecho de que todavía no hemos adquirido la experiencia suficiente con esto, de que estas personas están en la línea de batalla y se están arriesgando por cada uno de ustedes. Así que necesitamos que la sociedad de alguna forma empiece a acatar de forma mucho más estricta las medidas que se han hablado de distanciamiento social, para que todos podamos alcanzar esos 6 puntos y podamos decir que Caldas y que Manizales se puede abrir otra vez al mundo.